quiero hablarles de un tema que lleva por título la verdad que te hace libre. La verdad que te hace libre. ¿Cuántos dicen amén? La verdad que te hace libre, San Juan 8. Leemos verso 31 al 32. San Juan 8, del verso 31 al 32. Leemos la palabra tal cual está escrita. ¿Están conmigo? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32 de San Juan 8. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? Libres. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos libres hay acá? A ver. Gloria a Dios. Puede levantar su mano y decir: yo soy libre. Amén. El Señor un día nos liberó. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Déselo fuerte, hermano. No me diga que va a ser libre y va a estar. No. Somos libres en Cristo Jesús. Aleluya. Hace aproximadamente un poco más de 2000 años atrás, el Señor Jesús hablaba con un grupo de judíos, y Él les dijo estas palabras que recién leímos. Y vemos, hermanos, en los 4 evangelios, si ustedes los estudian minuciosamente, vemos a Jesús siempre discutiendo con los judíos. Vemos a Jesús siempre explicándoles lo que ellos debían de hacer para ser salvos. Y ese papel de Jesús, Él lo sigue desarrollando en este tiempo. Jesús sigue insistiendo con las personas, tratando de revelarse para que ellos comprendan la bendición que realmente nos espera en la eternidad. La verdad que te hace libre. Hermano, es increíble, pero hay una sola verdad. Y esa verdad, hermanos, es de que debemos de entender que hay una eternidad. Debemos de entender que esta vida que disfrutamos hoy en día es una vida pasajera. Esto no es todo, hermanos. Hay 2 destinos al final de esta vida a la cual podemos llegar. Hay un destino terrible que es el destino del infierno, la perdición de las almas. Y hay otro destino maravilloso, extraordinario, precioso: vivir una eternidad con nuestro Dios. Y Jesús conoce eso y viene, hermanos, a esta tierra y viene a revelarnos eso. Y Él habla una y otra y otra y otra, y todas las veces tratando de que la gente de aquel entonces comprendiese, ¿sí?, que hay una verdad, y que esa verdad es que nosotros, los seres humanos, todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos el perdón, ¿sí?, de nuestros pecados. Todos necesitamos entender eso. Pero el ser humano se despierta, se arregla, se va a trabajar, regresa, come, el otro día vuelve a ir a trabajar, el fin de semana se va a la cancha, se va a la playa, se va, hermano, de vacaciones, regresa y no pone su mirada en esa verdad que necesitamos todos. Y esa verdad es que necesitamos un Salvador. Necesitamos que alguien nos rescate. Necesitamos que alguien nos libre, hermanos, del castigo eterno, porque todos fallamos y necesitamos comprender eso. Y vemos a Jesús siempre hablando de eso. El error de los judíos era de que ellos creían que por ser dientes de Abraham, ya ellos la tenían hecha, por decir así.
Si somos descendientes de Abraham, ya no somos esclavos del pecado, somos libres, entonces somos salvos. Y Jesús trata de explicarles una y otra vez que no es así. Jesús les explica que las cosas han cambiado, que nadie puede justificarse por sí mismo. Hermanos, las obras no salvan. Usted puede ser muy buena persona, usted puede ser muy honesto, usted puede ser, hermanos, la persona que hace obras de caridad, pero todo eso no lo salva. Porque Dios estableció una sola manera para salvar nuestras almas, y esa sola manera se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Solo Jesucristo nos puede salvar de la muerte eterna, y Él trata de explicarles a ellos. Así que el error en el cual ellos se encontraban era de que ellos pensaban que como ya eran descendientes de Abraham, entonces ellos ya no tenían que hacer nada más. Y no es cierto, les dice Jesús. Mire, es que usted puede ir a la iglesia, pero eso no lo salva. Usted puede ofrendar y eso no lo salva. Usted puede ayudar a los necesitados y eso no lo salva. Lo que nos salva es la fe en Jesucristo. Las cosas han cambiado. Es necesario, en otras palabras, estaba diciendo Jesús, que pongan su mirada en Él y que le reciban como Señor y como Salvador. Vean la discusión que trae con ellos. Vayamos unos versos antes. San Juan 8, verso 21 al 24. Mire la conversación que trae con ellos. Y cada vez que vemos los evangelios, lo vemos a Jesús tratando de explicarles una y otra vez, y ellos no entienden. Y eso mismo nos pasa hoy en día. El Señor nos habla de una, de dos, de tres y de muchas maneras, y la gente no entiende. Dice la Biblia, San Juan 8, 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy, les dijo, y me buscaréis, pero en vuestro pecado, ¿qué va a pasar? Moriréis. Y luego les dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ellos comenzaron a pensar según el verso 22 y decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Imagínense por dónde andaban ellos. Totalmente perdidos, hermano. ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Verso 23. Y les dijo: vosotros sois ¿de dónde? De abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Verso 24. Pero eso os dije, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es increíble, hermanos, hacerle entender a alguien que dice que no cuando hay una gran verdad por delante. Imagínese que yo no sepa lo que sé, y que usted un día conversa conmigo y usted me dice: mire Wilfredo, en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso me dice usted a mí, y yo le digo: no es cierto, ese verso no existe. Y usted me dice: claro que existe, ahí está, es Juan 3:16. Y yo le digo: no existe, no es así. Y usted dice: ¿y cómo le hago entender a esto? O sea, ahí está, mírelo, San Juan 3. Y yo le digo: no es verdad. Y esa era la actitud que tomaron siempre los judíos. Siempre, mire cómo ellos interpretan. Veamos algunas cosas que Jesús les dijo. Por ejemplo, en el verso 21, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué les dice: en vuestro pecado moriréis? Esa fue la respuesta que Él les dio a la actitud burlona de ellos. Porque ellos
en vez de recibir el mensaje de esta gente, o sea, no todos por supuesto, como lo vamos a ver más adelante, pero la mayoría de esta gente se burlaba del Señor. Cuando Nicodemo habló que Jesús, el Nazareno, el Hijo de Dios, le dicen a Nicodemo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? O sea, ¿qué está diciendo? Y nunca le creyeron al Señor. Amén. Entonces, por eso Jesús les dice, miren, mi respuesta a la actitud burlona de ustedes es que en vuestro pecado van a morir. Porque no quieren creer. Y es que esa es la respuesta de Dios a aquel que no quiere creer. Y es que esto se trata de fe. Nosotros por fe creemos en esta palabra. Nunca vimos a Jesús crucificado. Nunca vimos una fotografía de Él. Pero creemos por fe que Él murió por nuestros pecados. Y lo hemos hecho nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Jesús les dijo, yo me voy. Miren la manera, Él está hablando de una cosa y ellos están interpretando otra cosa. Ellos decían, ¿será que se va a matar? Miren cómo estaban pensando ellos. Y Jesús estaba hablando que Él se iba a ir. Y es cierto, es que Jesús tenía un plan. Jesús sabía que después de 3 años y medio de su ministerio, Él iba a morir. Y que luego, después de 3 días, Él iba a resucitar. Y después, hermanos, pasado un tiempo, Él se iba a elevar e iba otra vez al Padre de donde Él había salido. ¿Se recuerdan que Jesús un día le dijo, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? Antes de que el mundo existiese, Jesucristo ya existía y disfrutaba de una gloria maravillosa. Y vivió en la eternidad con el Padre. Entonces Él nada más vino un breve tiempo, como cuando usted va de vacaciones a un lugar. Jesús vino un breve tiempo a esta tierra, 33 años y medio. Y después de 33 años y medio, Él se regresó al lugar en donde Él pertenece. Entonces Él, hablando con ellos, les dice, miren, a donde yo me voy, ustedes no me pueden seguir. Y ellos, se irá a matar. Se irá a matar. No estaba hablando de eso Él. Él les estaba diciendo una gran verdad. Yo me voy allá de donde descendí y allá voy a estar. Y ustedes no pueden llegar allá. Y aquellos pensando, se irá a matar. Y eso pasa hoy en día. Predicamos y predicamos y predicamos y las personas no quieren entender. No quieren entender. Y vea que ahora para nosotros es tan sencillo interpretar esto, porque decimos, bueno, le estaba diciendo que se iba a ir y se fue. Y así fue. Entonces en el verso también dice así, y me buscaréis. O sea, cuando yo ya me vaya, va a haber un día en que ustedes me van a buscar, le está diciendo Jesús. Y fíjense que, ¿saben a qué periodo de tiempo se estaba refiriendo Jesús? Al periodo donde el Imperio Romano, el año 70 después de Cristo, destruyó la ciudad y destruyó el templo. Cuando los soldados invadieron y comenzaron a matar a medio mundo, allí muchos de los que le habían escuchado el mensaje desearon realmente que Él se apareciera para que les ayudara, pero ya no estaba. Y esto nos enseña que todos tenemos oportunidades y que las debemos de aprovechar. Si el Señor toca tu corazón, tienes que aprovechar, rendirte al Señor, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y eso les pasó a esta gente. Ellos se burlaban de Él, rechazaban su mensaje, no querían arreglar sus vidas. Y Jesús les dijo, ¿saben qué? Un día me van a buscar y no me van a encontrar. En el año 70, cuando les destruyeron todo, muchos de ellos clamaron y deseaban que Él estuviera allí para que les librara, porque habían visto que Él había sanado a muchos, porque habían visto que Él había multiplicado los panes y los peces, pero ahora ya no estaba. Ya no estaba. Entonces me van a buscar.
pero les dice, en vuestros pecados moriréis. O sea, no se van a arrepentir. Y es que hay gente que no se va a arrepentir. Por más que Dios toque su corazón, hermanos, por más que oremos nosotros, no se va a arrepentir. No lo va a hacer. Y no es que Dios no quiera, es que Dios le da oportunidades. ¿Se recuerdan Job con sus hijos? Ellos hacían convites, hacían fiesta, y venía Job y hacía sacrificios. Quizás Dios perdone, quizás hicieron algo malo. ¿Se recuerdan? A la hora de venir el juicio, murieron todos ellos. ¿Ustedes creen que Job no les habló algún día a ellos? ¿No creen que Job los aconsejó? Sí, pero no. Aquellos que nos miran, queremos invitarlos para que pongan atención y que realmente miren a Cristo, que le entreguen sus vidas a Él. Porque no sabemos cuándo vamos a morir, hermanos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y la gente rapidito se le olvida. Rápido, la gente, Dios le hace un milagro y rápido se le olvidó que estuvo mal. Así que, hermanos, vea lo que dice la Escritura. Fíjese, entonces podríamos decir nosotros que Jesús, hablando con ellos en esta conversación, Él les hizo una gran revelación. San Juan 8, 31 y 32 lo volvemos a leer. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De esta manera, Jesús está estableciendo una condición para conocer la verdad. Y las consecuencias de conocer esa verdad es que esa verdad trae libertad, liberación. Cuando uno se da cuenta que no tiene salida, cuando uno se da cuenta que el único que lo puede salvar a uno es Jesucristo, uno tiene que abrir su corazón, hermano. No se necesita ser tan pensante. Es obvio, si Él es el único que me puede salvar, abro mi corazón, amén. En aquel momento, como en la actualidad, muchas personas están bastante confundidas. Un día hablaba yo con alguien y me decía: es que ahora ya no sé yo en qué creer. Dice, he visto tantos malos ejemplos. Y es que la gente solo mira los malos ejemplos. Nosotros podemos ver muchas cosas malas, pero eso no va a quitar nuestra mirada de Jesús. Porque esa gente que hace cosas malas no murió por nosotros en la cruz del Calvario. Quien murió por nosotros en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Y a Él tenemos que mirarlo, amén. Así que, hermanos, Jesús dijo: y conoceréis la verdad. La palabra conocer en griego se escribe ginosko. Así, ginosko, G-I-N-O-S-K-O. Y esta palabra significa percibir, entender, reconocer, ganar conocimiento, darse cuenta, llegar a conocer. Ginosko es el conocimiento que tiene un principio y que desarrolla, hermano, un logro. El conocimiento de la verdad como una experiencia personal. Yo creo que Jesús lo que le estaba diciendo a ellos: y un día conocer, ginosko, un día se van a dar cuenta. Ajá. Un día se van a dar cuenta de la verdad y esa verdad los va a hacer libres. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Y fíjense que esa palabra es cierta. ¿Se recuerdan del Pentecostés? Hechos capítulo 2. Dice la Escritura que estaban muchos judíos allí. ¿Se recuerdan? Y en esa reunión, ¿saben qué vino? ¿Se recuerdan? Vino el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En esa reunión gloriosa vino el Espíritu Santo. Benditos aquellos que estuvieron allí, hermanos. Imagínense los que estuvieron en esa experiencia. Para ellos qué hermoso que fueron esa vez al aposento alto. Los que se quedaron en casa, se imaginan cuando regresaron estos llenos de la presencia del Señor. No sabes lo que te perdiste. Entonces,
creo que Jesús se refiere a esto. Van a conocer la verdad y esa verdad los va a hacer libres. Entonces, en Pentecostés, dice la Escritura que Pedro comenzó a predicar al pueblo que ya había escuchado a Jesús, pero que lo había rechazado. Y dice la Biblia que Pedro, cuando él comenzó a predicar, Pedro les dijo lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41. 36 al 41. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo lo siguiente. ¿Está conmigo? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted se imagina a Pedro, hermanos? Pedro se pone de pie y había una multitud. Ya vamos a ver cuántos había. Se pone de pie y le dice, miren, un momentito, sepan pues que a ese Jesús a quien ustedes lo crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y todos se quedaron atónitos, perplejos al escuchar esa verdad revelada por el Espíritu Santo en sus corazones. Muchos de estos quizás estuvieron allí en el Gólgota viendo cuando Jesús moría. Y entonces Pedro le dice, sepan pues, algo así como que yo le dijera a todos ustedes, sepan todos ustedes, así me imagino a Pedro diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Amén. Aleluya. Y dice la Biblia que ellos, el verso 37, vaya conmigo, al oír esto, ¿qué les pasó? Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Ok? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y conoceréis, les dijo un día Jesús en el templo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estaban atados y nosotros lo matamos, se compungieron. Y entonces, y ahora que entendemos que nos equivocamos, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Cuando fueron enfrentados con la verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y dice el verso 38, y Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Amén. Y conocerán la verdad, conocerán que están equivocados, conocerán que están siguiendo mal camino, pero un día van a conocer eso y van a tener que reconocer y entender esa verdad. Y cuando entiendan esa verdad los va a hacer libres. Dice el verso 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántas personas? 3,000 personas entendieron la verdad. Y estas personas rindieron sus vidas a Jesús. Y por eso, hermanos, y por eso sus nombres están escritos en el libro de la vida, como está su nombre y como está mi nombre escrito en el libro de la vida.
Porque hemos entendido esa verdad. Hemos entendido que nosotros no nos podemos salvar. Hemos entendido, hermanos, que los deleites de la vida son pasajeros, hermanos. Hemos entendido que necesitamos ayuda. Solos no nos podemos salvar. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Lo mejorcito de nosotros delante de Dios es como un trapo apestoso, como un trapo mugroso. Así son nuestras obras delante de Dios. Nadie puede ser justificado por sus obras. Todos necesitamos lavar nuestros pecados con la sangre de Cristo Jesús. Así que llegamos a un punto en que tenemos que entender que somos pecadores y que necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Una sola puerta hay, no hay dos puertas, no hay tres puertas, no hay cuatro. Una sola puerta. Y esa puerta es Jesucristo. Él dijo un día: yo soy la puerta. El que por mí entrare, ese será salvo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y van a conocer esto cuando la persona viene y entiende que necesita ayuda, se rinde al Señor. No queda dónde ir, hermano. No hay más. Recuerden que en esta vida decidimos a dónde queremos pasar la eternidad. No sé cuántos han leído la parábola de el rico y Lázaro. Y podemos ver la actitud del rico según la parábola cuando está en el lugar de tormento. Pide en el lugar de tormento que por lo menos venga Lázaro y refresque un poco su boca. ¿Sí? Y cuando le dicen que no, entonces permítele que él vaya y le avise a mi familia. Pero ahí es demasiado tarde. Hoy es el momento de buscar al Dios de la gloria. Amén. Entonces el verso dice que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. La palabra verdad en hebreo se escribe Semet, Z-E-M-E-T-H, y en griego es aletheia, A-L-E-T-H-E-I-A. Significa algo firme. ¿Jesucristo es firme, hermanos? Significa algo sólido. ¿Jesucristo es sólido? Claro que sí. Válido. ¿Es válido Jesucristo? Auténtico. Jesucristo cumple con todo eso. ¿Cuántos dicen amén? En aquel entonces la gente pensaba que vivir en la verdad era vivir de acuerdo a lo que tú decías y lo que decías, así vivías. Ellos pensaban que eso era una verdad. Pero realmente la verdad en aquel entonces, aquí donde estamos estudiando, la verdad estaba enfrente de ellos. Y ese que estaba enfrente de ellos era Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo no solamente es la persona que hablaba verdad, sino que Él es verdad. ¿Están conmigo? Él es verdad. Un día en San Juan 14, verso 6, véalo. San Juan 14, verso 6, Él dijo lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Está conmigo? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra forma de salvar nuestras almas. No hay otra forma de llegar ante la presencia de Dios, única y exclusivamente a través de Jesús. Yo soy el camino. Yo soy, dijo, la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede venir a Dios. Nadie puede acercarse a Dios por medio de Pedro, por medio de Pablo, por medio de María, por medio de San Ignacio, por medio de obras, por medio de nada. Nadie puede acercarse al Padre por otros medios, solo a través de Jesucristo. Amén. Él es el único camino. Él es la única verdad. Y Él es el único que puede dar vida. Lázaro estaba muerto
Y un día él llegó enfrente de la tumba y le dijo: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino, ¿sí? Salió aquel que había estado como muerto, vino fuera, porque Cristo es la vida y Él puede dar vida y vida en abundancia. Amén. Así es que Él es la verdad y tenemos que comprender, hermanos, que nosotros estamos atados, porque Él dice: y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. ¿Pero libres de qué? Necesitamos ser libres del pecado. Como dije al principio, los judíos creían que porque ellos eran descendientes de Abraham no necesitaban arrepentirse. Con las cosas que ellos hacían pensaban que era suficiente, pero no es cierto. Jesús les dice en San Juan 8:34, porque ese es el capítulo que estamos brevemente estudiando. Dice que Jesús le respondió y le dijo: de cierto, San Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que todos los seres humanos en algún momento hemos pecado y lo hemos practicado. Así que en algún momento nosotros dijimos una mentira y dijimos otra y otra, y hemos dicho muchas mentiras, y la mentira es un pecado. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces hemos cometido muchos pecados. Por eso necesitamos ayuda. Por eso necesitamos un Salvador. Y es aquí donde la humanidad se confunde. El gran problema de la humanidad es el pecado. Por eso hay abortos, por eso hay asesinatos, por eso hay, hermanos, robos, por eso hay envidia, por eso hay soberbia, por el pecado. Entonces Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, hermanos, ellos no querían entender eso, y muchos de nosotros hacemos a Dios a nuestra manera. Decimos: cuando yo sea viejo voy a ir a la iglesia. Cuando ya me esté muriendo le voy a pedir perdón al Señor, como si vamos a tener tiempo, como si Dios nos va a dar ese permiso. Además, hermanos, ¿usted qué cree? Si Dios toda la vida le ha hablado a alguien y espera hasta el último segundo. Es correcto. Nosotros somos los que hacemos a Dios de acuerdo a nuestro criterio. Dios no es como nosotros pensamos. Dios es Dios. Así que si tenemos que arreglar cuentas, tenemos que hacerlo con tiempo. Y Jesús lo sabe, por eso no pierde el tiempo. Y les dice en San Juan 8:35 y 36, voy terminando: el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces solo Jesús nos puede liberar. Y mire, y esto es una gran verdad. Mire, existen grupos de ayuda para las personas. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Hay personas que toman y de repente van a los alcohólicos anónimos y dejan de tomar, pero no resolvieron su problema, que es el pecado. En cambio, Jesucristo, cuando uno lo recibe, uno resuelve su problema totalmente. Le quita el deseo de tomar y te perdona por siempre. Entonces, por eso Él dice que si Él nos liberta, verdaderamente vamos a ser libres. Así que, hermanos, invitamos a todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales para que se pongan a meditar y que piensen que hay una verdad, y esa verdad es que necesitamos ayuda, que somos pecadores, que solos no podemos salvarnos, necesitamos que alguien nos salve, y por eso necesitamos rendir nuestra vida a Jesús. Esta gente no le quiso creer a Jesús. Estaba en el templo y Jesús les dijo: miren, de cierto os digo que vosotros en vuestro pecado, les dijo Él, moriréis. Vino un tiempo, hermanos, en que ellos deseaban realmente que Jesús estuviera ahí, pero Jesús ya no estaba allí. Así que eso nos puede pasar a nosotros en este tiempo. La solución del pecado la resolvemos solamente a través de Jesucristo.
Termino con Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? La salvación la encontramos en Cristo Jesús. Amén. Solamente a través de Él. Así es que si el Señor le habla a su corazón en este día, permítale al Señor entrar en su vida para que Él lo perdone primeramente. Él lo ama y Él no quiere que su alma